continuar con el estudio de la estadística y la probabilidad. Como recordaremos, en la clase anterior hablábamos que la estadística se puede dividir en dos partes. Por un lado teníamos la parte de la recolección de los datos que vamos a estudiar, y por el otro lado teníamos el análisis y las conclusiones a partir de estos datos. En la parte de la recolección de los datos decíamos que recopilamos la información y la organizamos en tablas, gráficas, cuadros, índices, etc. Bien, entonces una herramienta para hacer esta recopilación de datos es lo que conocemos como una tabla de frecuencias, y eso es lo que vamos a ver en esta clase. Primero, en la definición tenemos que una tabla de frecuencias o tabla de distribución de frecuencias es una herramienta que permite ordenar los datos de manera que se presentan numéricamente las características de la distribución de un conjunto de datos o muestra. Es decir, vamos a recopilar la información, pero como tenemos una serie de números que a veces es difícil tenerla dispersa y identificarla, entonces la vamos a poner en una tabla ordenada por columnas que nos va a permitir sintetizar para después, a partir de ahí, hacer el análisis de estos datos. Para que nos quede más claro lo que es una tabla de frecuencias, vamos a ver un ejemplo en el cual la vamos a aplicar. Limpiamos el pizarrón y lo vemos a continuación. Bien, el ejemplo dice lo siguiente. A partir de la siguiente serie de datos que describen las calificaciones de 16 alumnos, elabora su tabla de frecuencias. Es decir, recopilamos 16 calificaciones donde tenemos 10, 7, 9, 7, 5, 7, 8, 7, 6, 5, 10, 9 y 4, 8. Esas son las calificaciones que sacaron 16 alumnos. Lo primero que tenemos que hacer antes de empezar a analizar la información es sintetizarla en una tabla de frecuencias, que es lo que vamos a hacer a continuación. Pero para poder tener despejado el pizarrón, quitamos el enunciado, dejamos los datos e incorporamos la tabla de frecuencias y continuamos. Bien, ya tenemos aquí la tabla de frecuencias y vamos a ir llenándola con la información que tenemos. Para esto, lo primero que tenemos que hacer es conocer cómo se estructura nuestra tabla de frecuencias. Vemos que tenemos 5 columnas y que cada columna tiene una simbología. En realidad, esta simbología es muy sencilla si conocemos lo que significa cada cosa, y lo vamos a ir estudiando paso a paso. El primero, XY, dice que corresponde a los datos. Entonces, yo tengo aquí las calificaciones de los 16 alumnos, esos son mis datos, y lo único que tengo que hacer es ordenar todas las respuestas posibles de menor a mayor. Es decir, si yo busco aquí el menor número que encuentro, tengo 10, 7, 9, 7, aquí hay un 5, que es el número menor entre todos estos. Si busco un número menor a 5, no lo encuentro, entonces mi primer dato va a ser el 5. Ahí voy a empezar mi tabla de frecuencias. Entonces el primer XY, es decir, el primer dato, va a ser un 5. Y como observo, todos van en una escala de 1 en 1. Hay 6, 7, 8, entonces voy a poner en ese orden, voy a poner el 6, el 7, el 8, encuentro también 9 y encuentro 10, que es la mayor calificación posible. No hay un número mayor a 10 porque realmente la escala de calificación es del 5 al 10. Entonces ya tengo mi primer columna que corresponde a los datos y que lo único que tengo que hacer es organizar todos los datos posibles. Ahora, tengo la segunda columna que me dice que es la frecuencia absoluta. Cuando hablamos de que algo es absoluto, hablamos de algo que no depende de nada. Simplemente eso que es absoluto es algo que es por sí solo y que no tiene ninguna dependencia con ningún otro valor. Entonces, al identificar la palabra de absoluto, ya sabemos a qué nos estamos refiriendo. Entonces, si me dice que mi dato de 5, ¿qué frecuencia? Cuando hablamos de frecuencia también nos referimos a la cantidad de veces que un evento ocurre. Es decir, si decimos con qué frecuencia vamos a la escuela, por ejemplo, vamos a la escuela 5 veces a la semana, entonces la frecuencia a la semana que vamos a la escuela es 5. Si decimos con qué frecuencia tomamos un medicamento, por ejemplo,
puede ser 3 veces al día, entonces la frecuencia diaria de tomar ese medicamento es 3. Es decir, la cantidad de veces que ocurre un evento. Entonces, en esta serie de datos, lo que tengo que hacer es identificar cuántas veces ocurre el 5 o cuántos 5 hay. Entonces voy a contar y los voy a ir señalando. Aquí tengo uno, aquí tengo otro, son 2 y no encuentro ningún otro. Entonces la frecuencia del 5 es 2. Así de sencillo y así de simple. Y eso voy a hacer con cada uno de los datos. Entonces busco el 6. ¿Con qué frecuencia ocurre el 6? Aquí tengo un 6. No tengo ningún otro, entonces la frecuencia del 6 es 1. El 7, aquí tengo 1, 2, 3, 4 y son todos los que tengo. Entonces la frecuencia del 7 es 4 y el 8 sería 1 y aquí tengo 2, 3, 4, 5. La frecuencia del 8 es 5. Voy con el 9, busco la cantidad de 9, aquí tengo 1 y aquí tengo otro, serían 2. Y por último, la cantidad de 10 es 1 y 2. Tengo 2 dieces. Y así de sencillo y así de simple ya tengo la segunda columna de mi tabla de frecuencias. Vamos con la siguiente columna. La siguiente columna también es frecuencia, o sea, también es la cantidad de veces que algo ocurre. Pero en este caso no es absoluta, o más bien es una frecuencia absoluta, ¿sí? Pero es acumulada. Entonces lo único que tengo que hacer es ir contando. 5 hay 2, entonces escribo el 2. Pero al llegar a la siguiente fila, entonces tengo un 6. Y como me dice que es acumulado, un 6 que tengo más 2 5 que tenía, entonces son 3. 7 tengo 4, pero antes de esos 4 ya había contabilizado 3 datos más, entonces 4 más 3 serían 7. Y luego 8 tengo 5 datos, pero antes de esos 5 ya había contabilizado 7, entonces los acumulo o los sumo y tendría 12. Luego tengo 9, tengo 2 y 12 que tenía acumulados, acumularía hasta aquí 14 y finalmente tengo 2 dieces más 14, al llegar aquí ya tengo 16 datos. Y así de sencillo, ya tengo mi segunda columna, que es la frecuencia absoluta pero acumulada, es decir, simplemente voy acumulando. Es importante mencionar que al llegar a este punto debemos de comprobar que nos dé la cantidad de datos que recopilamos. Y efectivamente, como habíamos dicho, eran las calificaciones de 16 alumnos y aquí llegó con los 16 datos. La tercera columna me dice que es la frecuencia relativa. La palabra relativa es lo contrario de absoluto. Cuando hablamos de absoluto, hablamos de algo que no depende de ninguna otra cosa. Cuando hablamos de relativo, estamos hablando de algo que está relacionado con algo. Es decir, no es el número por sí mismo, sino que ese número tiene relación con otra cosa. ¿Con qué tiene relación? Muy sencillo. En este caso, la relación que tiene la frecuencia relativa es con el total de datos. Si decimos que son 16 datos en total, entonces, en el caso, por ejemplo, de la columna del dato 5, que tengo 2, pero estos 2 los debo expresar en relación con 16, que es el total. Y aquí lo que voy a hacer es sacar el porcentaje. Tomo mi calculadora, divido 2 entre el total, es decir, 2 entre 16, y para obtenerlo en porcentaje lo multiplico por 100. Y esto me va a dar un porcentaje de 12.5%. Posteriormente hago lo mismo con cada una. Por ejemplo, en este caso 6 tengo 1, 1 lo divido entre 16 y lo que él me dé lo multiplico por 100 y eso me va a dar una cantidad de 6.25%. Hago lo mismo con el siguiente número, tengo 4 resultados que corresponden al 7. Estos 4 resultados lo divido entre 16, lo que me dé lo multiplico por 100 y me va a dar 25.0%. El siguiente dato, tengo 5 datos de 8, estos 5 datos lo divido entre 16 y lo que me dé lo multiplico por 100
y me va a dar 31.25%. El siguiente dato es 2, este 2 lo divido entre 16 y lo que me dé lo multiplico por 100 y eso me va a dar 12.5%. Y en este caso se repite la cantidad, tengo dos 9 y también tengo dos 10. Entonces, como es igual, se debe repetir aquí también 12.5%. Y así de sencillo, ya tengo la siguiente columna. Recordemos, es la misma cantidad de datos, solamente que la cantidad ahora se divide entre el total y lo que nos den lo multiplicamos por 100. En la última columna me dice que es la frecuencia relativa pero acumulada. Entonces es igual esta frecuencia, pero la voy acumulando. Aquí tenemos dos maneras de hacerlo. La primera y más sencilla es cuando aquí nos redondeamos, cuando aquí nos dieron datos exactos, simplemente podemos ir sumando estos datos, así como lo hicimos acá, 12.5 y luego le sumo 6.25 y voy acumulando. Cuando nosotros vamos redondeando, es probable que al llegar aquí nos falte algún decimal para llegar al 100 o nos pasemos con algún decimal, es decir, me puede dar 99.98 o me puede dar 100.01 y en realidad aquí debo de llegar al 100%. Ese error lo podemos evitar si en vez de ir acumulando vamos sacando el porcentaje igual dividiendo entre 16, pero simplemente ahora solamente usamos el dato acumulado, es decir, aquí divido 2 entre 16 por 100 y me da el dato que va aquí. Luego 3 entre 16 por 100 y me da el siguiente dato. Luego 7 entre 16 por 100 y me da el siguiente dato. Esas son las dos maneras de hacerlo. Vamos a hacerlo acumulando datos porque al final de cuentas aquí no hicimos ningún redondeo adicional a los decimales que están aquí. Entonces, mi primer dato va a ser 12.5%. Y a estos 12.5% le sumo el porcentaje del siguiente dato. 12.5 más 6.25 me va a dar 18.75%. Que es simplemente la suma de este número más este número. También si tú haces 3 entre 16%, te debe dar el mismo dato. Y evitamos errores de precisión. En el siguiente dato son 25 y le acumulo los 18.75. Entonces 25 serían 43.75%, que es la suma de este número más este número. Otra forma de hacerlo sería dividir 7 entre 16 y multiplicarlo por 100. Luego el siguiente, 31.25 más 43.75 serían 75.0%. Sumamos estos dos y me debe dar este número, que debe ser lo mismo si divido 12 entre 16 por 100. Si tenemos errores de precisión o de redondeo, es recomendable usar este número, 12 entre 16 y multiplicarlo por 100 para que los errores de precisión no se vayan acumulando y al final me dé el 100%. Esas son las dos maneras de llegar a ese resultado. Finalmente tengo 12.5 más 75 me da 87.5%. Y si 87.5 le sumo 12.5, voy a llegar al 100% de los datos. Así de sencillo, tengo ya la última columna de mi tabla de frecuencias. Por último, el último dato dice que es el tamaño muestral. Este dato es muy sencillo de sacar, simplemente pongo la cantidad de datos. Ya sé que son 16, entonces mi tamaño muestral es 16. Este dato es importante porque más adelante lo vamos a utilizar en las fórmulas que vamos a usar para sintetizar la información, pero ese será asunto de otra clase. Por el momento, hasta aquí llegamos con la tabla de frecuencias y en el siguiente tutorial vas a tener un ejercicio para practicar la elaboración de la tabla de frecuencias. Espero que te haya servido y nos vemos en la siguiente clase. Hasta luego.